¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios se pasea en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Es un tiempo en el cual la comunión entre los santos es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que nos edifiquemos en amor los unos a los otros. Amén. Es necesario este tiempo. Amén, hermano. Por eso es bueno que cada uno de nosotros traigamos, como yo siempre digo, un corazón correcto delante de la presencia del Señor. Para que todo lo que podamos aprender, hermano, podamos aplicarlo en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted para qué cree que es el conocimiento? El conocimiento es para que nosotros podamos adquirir sabiduría de lo alto y poner en práctica en nuestra casa, amén, hermano, todo lo que aprendemos de la palabra del Señor. Dicen amén los hermanos, amén, gloria. Por eso, hermano, qué positivo y qué bueno es que usted traiga su cuadernola, su cuaderno, su lápiz y anote los conceptos que de repente vayamos a tratar en esta noche, amén, para que el Espíritu Santo de Dios, que nos recuerda todas las cosas, en el día de mañana o en la noche, usted pueda, hermanos, meditar en ello y sacar a colación todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla. ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Y les voy a empezar con una pregunta. ¿Alguno, menciónenme, algún pasaje de la palabra del Señor donde nos hable del amor incondicional de Dios sobre la humanidad? Juan 3 dice, ¿qué dice Juan 3? Bien, ¿y el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Y el 18? No recuerdo. Bueno, tiene cabeza para el 16 y el 18. Más cabeza que usted tiene. Amén, hermano. Qué lindo, porque ese versículo es precioso, amén. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con esa palabra tan hermosa, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén, hermano. Ese es el amor incondicional de Dios. Pero si yo le dijera en esta noche, hermano, que toda la Biblia nos habla del amor incondicional de Dios, ¿qué me diría usted? Amén. Amén que sí. Toda la Biblia nos hace referencia del amor incondicional de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla del amor eterno de Dios. Qué tremendo, gloria. Y a veces la gente dice, porque el antiguo pacto era ley, el antiguo testamento era ley, y en la ley no estaba el amor, se ve que no estaba el amor. Sin embargo, hermano, aún en el antiguo pacto se ve el amor de Dios desde el huerto del Edén. Amén. Por eso vamos a Génesis. El primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en el primer versículo de la Biblia. Bereshit, como se dice en hebreo. Amén. El libro de Génesis. Y es un pasaje que todos conocemos, porque es tan hermoso, allí donde Dios empieza a obrar, creando y haciendo su creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros nos encontramos con este libro y allí nosotros decimos, bueno, es porque Dios tuvo que dejar escrito cómo fue su creación. Pero desde allí nosotros podemos ver el amor de Dios y lo vamos a desglosar en esta noche. Amén. El libro de Bereshit dice de esta manera, en el capítulo 1, en el versículo 1, mira hermano, dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. ¿Vio cómo dice? No dice ni el primer día ni el día 1, un día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando uno mira esto, hermano, yo digo, lo hermoso del amor incondicional de Dios demostrado desde el principio. Bereshit bara, dice la palabra del Señor, en el principio. Bereshit bara, creó de la nada, Elohim, Dios, Amashim, Het, Aretz, los cielos y la tierra.
Y yo digo, qué hermoso es cuando uno va a este pasaje y uno empieza a leer la palabra de Dios y dice, la tierra fue creada, del primer versículo, del primer capítulo, no. Aunque a usted le parezca mentira, la tierra aparece en el versículo 3. Y lo vamos a ver, hermano. ¿Por qué? Porque el primer día, ¿qué Dios manifiesta en el primer versículo? Anótelo para los que lo están anotando. Amén, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra como planeta no se menciona sino hasta el versículo 9 y 10. Lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque el primer día Dios se manifiesta como Padre, Dios se manifiesta como Hijo, Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, porque dice en el principio creó ¿quién? Dios. Padre. Amén. Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, ahí aparece el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como el brazo ejecutor, como el que ejecutaba cada palabra que el Padre decía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice más adelante, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Ahí aparece Cristo, ahí aparece Jesús, y fue la luz. No es que Dios creó a Jesús allí, no, sino que lo hizo entrar, diga conmigo, en escena. Lo hizo entrar para que también fuera parte de la creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano, porque la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Él estaba allí también como parte de aquellos que estaban creando cielos y tierra y todo lo que existió después. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, en el primer pasaje, el primer día nosotros vemos esto, a Dios manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, creando de la nada y haciendo separación. Amén. En el segundo día nosotros podemos ver que Dios hace expansión, separando agua de vapor. En el versículo 6, lo vamos a leer al 8. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, fuerte, cielos. Y fue la tarde y la mañana del día. En el segundo día Dios hizo separación de lo que era aguas allá arriba y acá abajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el tercer día, mire, ahí sí se crea la tierra. Y aparece en el versículo 9 al 13, lo vamos a leer. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y llamó Dios a lo seco, ahí aparece la tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé según su fruto su género, y su semilla que está en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día. Pregunta, ¿cómo pudo haber sido esto si no había luz? Porque mire usted, hermano, que fue en el cuarto día, anótelo, donde Dios crea los cuerpos celestes, las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Empieza en el versículo 14 hasta el versículo 19. Dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pudo haber plantas? ¿Cómo pudo crecer si no había sol? Porque Dios es luz. ¿Ah? Por Dios, que Dios es luz. ¡Wow! Lo vamos a ver, lo vamos a... Gloria a Dios. Lo vamos a comprobar, amén, hermano. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que para toda planta se necesita la fotosíntesis, ¿no? Algo así. Ustedes que saben más que yo, soy una burra en esto, ¿ven? Pero ¿es así o no? Si no es la luz del sol que hace crecer las plantas, pero qué casualidad que la luz del sol se crea después. La tierra se crea antes, el sol viene después. Entonces, ¿qué luz usó Dios? ¡Ah, qué glorioso! ¡Qué tremendo! Esa es la mano y la creación de Dios. Usted ve, hermano, cómo Dios es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. El cuarto día Dios crea los cuerpos celestes, las lumbreras. El quinto día
el Señor crea los seres vivientes, las aves, los reptiles, los animales, y está en el 20 en adelante, dice, produzca las aguas ¿qué? Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios, diciendo, fructificad, multiplicad, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Mire usted, el día sexto Dios crea al hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo vemos en el versículo 26, vaya notando. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso lo hermoso de la palabra de Dios el domingo, ¿se acuerdan? Los atributos de Dios, parte de los atributos de Dios. Nosotros tenemos atributos porque somos semejanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque somos imagen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos atributos divinos, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor, la misericordia, amén. Esos son atributos divinos, hermano, porque el Señor lo estuvo desde su principio, amén. Dice, en el sexto día, dice, y creó Dios en el versículo 27, al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Dice, y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta. Bueno, más adelante, dice en el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Cuántos dicen? Y la palabra de Dios nos enseña que el séptimo día, ¿qué pasó? Amén, gloria a Dios. En el capítulo 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Adonai, el Eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. Por esto es lo hermoso de la palabra del Señor. Mi pregunta era, si el sol no fue hasta el día cuarto, ¿qué luz usó el Eterno para crear y dar crecimiento a la hierba verde? Amén. Y es como decían mis hermanas acá. Él. Vamos al versículo 3, cuando dice la palabra del Señor, y dijo Dios, sea la luz. A Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A Jesús, amén, hermano. Porque yo me maravillaba en la palabra del Señor, porque ustedes van a ver, hermanos, que al final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, dice que no va a haber sol. Dice que ¿quién va a ser la luz que alumbre? Dios mismo. Y yo digo, si el Señor lo hizo a lo primero, ¿no lo va a hacer a lo último? Amén, hermano, porque Él es el Dios, el eterno de todas las cosas. Amén. Dios no necesitó la luz del sol para hacer lo verde, la hierba. Yo digo, qué hermoso todo esto. Qué glorioso. La tierra es creada en el 3, increíble. Y en el 4 es creado el sol. Qué increíble, en el cuarto día. Que Dios nos ayude a entender las profundidades de las escrituras de la palabra de Dios. Porque son misterios. Por eso el apóstol decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas son riquezas, esa sabiduría de Dios. El eterno amor de Dios se ve reflejado allí. Amén, hermano. Lo vamos a ver. En el versículo 2, volviendo en el 1-2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Digo, la tierra, o sea, lo que Dios creó, lo que Dios formó de la nada, acá la palabra que parece es bará, formar de la nada, dice que estaba en desorden, estaba vacía, estaba en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, tiniebla, desorden, caos y vaciedad. Vaciedad, caos y desorden me hablan de tinieblas. Nada que está en desorden está en luz. Nada que esté en caos está en luz. Nada que esté vacío puede andar en la luz. ¿Cuántos me entienden? Nada que está vacío puede andar en la luz. Por eso a veces uno dice así, lo que pasa es que está en la iglesia, está todo bien, pero hay un caos en su casa. O sea, nada, no me puedes decir que nada que está vacío anda en la luz de Dios. Nada que está en desorden puede andar en la luz de Cristo.
sino es todo lo contrario. El vacío, el desorden, el caos me habla de una vida en tinieblas. Amén. Porque Dios es Dios de orden y es Dios de luz. Amén, hermano. Entonces, cuando hablamos de la luz, hablamos de un orden. Cuando hablamos de la luz, hablamos de llenura. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver lo que es la luz más adelante. Vamos a ver lo que es la tiniebla. Amén. Porque todo tiene su significado. Amén, hermano. Ahora, carente de orden que reinaría en ella cuando se completara el mandato de Dios. Tinieblas hace referencia adicional a la ausencia del orden y de la belleza que iba a aparecer dentro de los 6 días siguientes. Amén. Ahora, tinieblas y orden. Orden y tiniebla. Amén. Ambas afirmaciones revelan que la creación constituyó un reflejo del proceso normal utilizado por Dios para introducir el orden en medio del caos. Mire usted qué tremendo. Pero no me quedo solamente allí. Por eso hay gente que muchas veces dice, no, está bien, se está congregando, pero tiene que tener a la luz de Dios. ¿Cuántos entienden acá? Es imposible que alguien que esté en desorden, en caos, esté en la luz. Porque Dios es luz. Por eso, cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra del Señor, el Señor ilumina más nuestra vida interior. Ah, Señor, esta área tengo que arreglarla. ¿Cuántos están acá y me entienden? Estas cosas las tengo que ordenar, porque hay caos dentro de mí. No hay paz, hay desorden. Esto no viene de parte de Dios. ¿Cuántos entienden? Porque Dios es luz. Amén. Ahora, hay otra particularidad acá que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu. O sea, connota algo que, decid conmigo, no permanece estacionado. No permanece estacionado. Porque el Espíritu se mueve. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos están acá y entienden la claridad de la palabra de Dios? Lo que está en luz está en Espíritu. Y el Espíritu no está estático. Amén. Las tinieblas sí son estáticas, pero la luz no. La luz sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Cuántos entienden? Amén. Entonces, cada vez que vengo a la palabra del Señor, la luz ilumina mi corazón. Porque somos como la luz de la aurora. que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz del sol. Usted ve que el sol usted lo puede mirar cuando sale, pero no lo puede mirar cuando está acá arriba. Amén. Así es la vida del justo. Amén. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿por qué se produce todo eso? Porque el Espíritu de Dios se mueve. ¿Cuántos están acá y me entienden? Por eso dice, el Espíritu de Dios se movía. Es algo que connota que no está estático, no está estacionado. El Espíritu es el brazo, decir conmigo, ejecutivo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que se mantendrá siempre activo mientras el Eterno pronunciaba cada palabra de la creación. El Señor decía, sea la luz, y el Espíritu Santo se movía. Produzca la tierra seres vivientes, y allí iba el Espíritu Santo. Sea la hierba, y allí iba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para Dios no era un problema Satanás. ¿Cuántos entienden? Ahora, cuando uno habla de desorden, cuando uno habla, ¿qué pasa? ¿Dios creó las cosas desordenadas? No. Porque se dice que en ese tiempo, en ese periodo, dice que hubo una rebelión. Sí. Una rebelión. No se olviden que dijimos que la tierra aparece en el versículo 9. O sea, sobre todo lo que Dios estaba creado, se reveló ¿quién? Satanás. Lucifer. Amén, hermano. ¿Y qué pasó? Obvio, produjo caos. Pero para Dios no era un problema el caos, ni era un problema el diablo. ¿Cuántos entienden? Amén, amén. Para nosotros sí. Porque mire usted la manera y el lenguaje que nosotros tenemos. Decimos muchas veces, mi casa es un caos. ¿Sí o no? Mi casa es un problema. No entra la luz de Dios, porque usted dice que no entra. Sí. Para Dios no hubo problema, porque Él seguía creando. ¿Cuántos están acá y me entienden? Amén. Profundicemos en la palabra. Para Dios no era problema, Gloria. No. Él seguía creando. Para nosotros sí, ¿la verdad? Ah, no, yo no puedo hacer nada porque una manga es mundano, ¿sí o no? Es un caos, es un desorden. ¿Cómo quiere que yo hable de la palabra de Dios? ¿Cómo quiere que yo lea las escrituras y no puedo ubicar? Para Dios no era un problema. ¿Amén? Amén. Porque una de las cosas que el Señor hizo, y más adelante la vamos a ver, dice en el 3, y dijo Dios, sea la luz. Dice, y fue la luz. No dijo, voy a aparecer cuando el diablo se vaya. ¿Cuántos lo entienden? No, fue la luz. Dios dijo, el brazo ejecutor lo ejecutó y apareció la luz. En escena, entró en escena Jesús. Esto me muestra que cuando Jesús entra en escena en la
tinieblas que hayan. Amén. ¿Cuántos están acá y me entienden? Amén, hermano. Entonces, vemos otra cosa. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios? Separó Dios la luz de las Separó Dios luz de tinieblas. No dijo, las tinieblas van para allá, la luz va para acá. No, sacó la luz. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? No hay compatibilidad con las tinieblas, hermanos, para que estés revolcado con las tinieblas. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando? Sacó la luz de las tinieblas. Que las tinieblas sean tinieblas y si quieren ser tinieblas. Pero la luz tiene que estar aparte. Amén. O sea, la luz, a ver, entiéndame bien. La luz tiene que alumbrar en todo. Es más, cuando la luz aparece, desaparecen las tinieblas. Amén. Pero ¿qué pasa? Te está mostrando el Señor que no hay compatibilidad con decir, me siento chupar bombilla con este, que habla cualquier cosa, que no me edifica. Aprendíamos algo anoche, yo le compartí al pastor. Siempre tenemos que estar en crecimiento. ¿Y quién está en crecimiento? Los que aprenden a hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje del reino del cielo. Así nos enseñaba el profesor anoche. Aquel que aprende a hablar el lenguaje del reino, porque se nos ha pegado tanto, no sé si a usted le pasa, la manera de hablar de la gente que no tiene al Señor, ¿sí o no? Se nos ha pegado en el trabajo, en la escuela cuando llevamos a los niños, en el almacén, entre nuestra familia, que se nos ha, ¿cómo se dice?, dejado en nuestro léxico el hablar como tiene que hablar un hijo de Dios. Amén. ¿Me explico, hermano? Las conversaciones, lo que piensan. Ahí está. Y la Biblia dice, 1 Corintios dice, no rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Por eso, hermano, el Señor hizo eso. Sacó luz de las tinieblas. O sea, la separó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La separó. Amén, hermano. Por eso lo hermoso que vemos nosotros, que para Dios no era un problema el diablo. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Para vos y para mí tampoco tiene que ser un problema el caos, la tiniebla que esté viviendo tu casa, tu familia cuando Cristo está. Porque el Espíritu Santo hace la diferencia. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios sobre la familia tuya. Gloria a Dios. Amén, hermano, porque es Cristo el que está en tu corazón. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, la pregunta, ¿qué son las tinieblas? El pecado, ¿qué más? Lo malo, el desorden, ¿qué más? Las malas maneras de hablar. Las malas maneras, ¿qué más? ¿Pastor? No diga nada. Tiniebla es ausencia de luz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es la ausencia de la luz. Las broncas a veces que nos Obviamente. Claro, son todas cosas, viste, de la carne. Y muchas veces afloran más nuestras cosas naturales que las cosas del Señor. Por eso siempre tenemos que llenarnos más de Dios para que nuestra carne se debilite. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, hermano. Entonces, cuando hablamos de tiniebla, hablamos de ausencia de luz. Ausencia de la luz de Dios. Entonces, por eso muchas veces la manera de hablar, toda mi casa está en tiniebla. ¿Por qué? Toda mi casa está en caos. Está todo pata para arriba. ¿Por qué? No está la luz de Dios en tu vida. ¿Ah? No miro a nadie. Amén, hermano. Ahora, ¿qué es la luz? Por supuesto, claro. La luz de Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se hacen presente al momento de la creación. Por eso, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La luz es la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dijo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Algo así dijo el Señor, ¿no es así? Amén. Cuando tenemos a Cristo tenemos luz. La luz de la palabra, la luz ilumina. Y cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento. Cuando hablamos de tiniebla, hablamos de ignorancia. Ahora, mire usted, hermano, lo que hacen los creyentes de hoy en día. Piensan llevar todo el conocimiento y se llenan de conocimiento y se llenan de literatura y se llenan y se llenan. Y cuando tienen un problema en la casa, ¿qué pasa? Se olvida. ¿Para qué tienes conocimiento?
Amén, hermano, porque es así. Sí. Es verdad. Amén, que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Vamos avanzando para ser un poco más rápido. Separó el Señor luz de tinieblas. Amén. Conocimiento de ignorancia. Génesis 1.1 dice: Bereshit bara Elohim Amashit et Haaretz. En el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Bien. Qué bueno. Qué impresionante. Si te pusiera más de 10 veces, ¿sabes lo que se ve contigo? En el principio del tiempo, la materia y el espacio. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios materia, tiempo y espacio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No la tierra en la cual vos pisás y yo. Amén. Amén. Sino en el principio del tiempo, de la materia y del espacio. Usted sale de este planeta Tierra y no hay tiempo, ¿no? ¿Verdad? No pasa. No. Acá sí. Porque Dios estableció que fuera así. Desde el versículo, creo que 3 me parece, o 4. Cuando, increíble. La expansión, dice, de las lumbreras, el sol y todo eso, y Dios lo puso para que hiciera esto. Dios creó los tiempos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Qué hermosura, ¿no? Pero en el espacio no pasa. No. Porque Dios es eterno. Porque Dios es presente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos un pasado, ¿no? ¿Verdad? Un presente y un futuro, pero Dios es presente. Amén. Qué gloriosa que es la palabra, amén. Amén. En el principio del tiempo, la materia y el espacio. Gloria a Dios, amén, hermano. Vamos a Isaías, no pierdas Génesis. Igual es fácil de buscar, ¿no? ¿Verdad? Génesis, Isaías, capítulo 45. Mire usted, hermano, yo digo lo precioso de la palabra del Señor que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? 45, 18. Quiero mostrarle algo acá para ir un poquito más rápido. Isaías 45, 18. ¿Encontraron? Sí. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Y anoten esto, hermano. Cuando la palabra dice crear, usa un término acá que es bará, que significa crear de la nada. He aquí, dice el Eterno, dice, que creó, o sea, de la nada, porque el Señor de la nada hizo todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De la nada hizo todo. El otro día, hace un tiempo atrás, hablábamos con el hermano Enrique y hablábamos de este tema justo. Y él me dice: pero la nada es algo, porque Dios usó la nada para hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y es allí donde surge este principio, este concepto. Bará. Creó de la nada. ¿Amén? Amén. He aquí el Eterno, dice, que creó los cielos. El Dios que la formó. Acá, para formar, aparece otra palabra. Yatzá, en el hebreo, que significa moldear, traer y empezar a darle forma a algo. Gloria a Dios. Y seguimos. Dice: el que hizo y la compuso. Y para compuso aparece otro término hebreo, atzar, que significa adornar, arreglar. Formó de la nada, la arregló y después la adornó. Mire usted. Cuando uno mira esto, vemos el proceso de nuestras vidas cuando venimos a Cristo. ¿Sí o no? Amén. Nos toma de la nada. Nos toma de la nada, pastor, Sí, nos arregla. nos arregla, nos da adorna. forma y después Nos adorna. alzar, nos adorna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. O sea que nosotros vemos allí el Eterno y estamos viendo dos versículos, uno en Génesis y otro en Isaías. Amén. El eterno amor de Dios, incondicional. ¿Vio, hermana? Cuando le pregunten, no, Juan 3:16, no, también Isaías, también Génesis. Amén. Vemos el amor incondicional de Dios. Un Dios que, gloria, nos toma de la nada, porque vacío, cero, porque la verdad, cero, Richard, Cabrera, cero. Nos toma de la nada, amén, hermano. ¿Y qué hace? Nos forma. Yatzá, nos trae, nos da forma. Amén. Ya nos trae con lazos de amor. Ah, gloria a Dios. Habacuc, ¿no? Mire, otro versículo. Amén. Y después, Atzá nos adorna con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Vemos el Dios. eterno Sí. amor del Señor.
sobre nuestras vidas, el proceso del Señor. Entonces, cuando uno se para en esta palabra, uno dice, pero ¿por qué Dios quitó entonces, si es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, al hombre no lo dejó acercar más cuando pecó al huerto del Edén? Quiero una respuesta a esa pregunta. Vamos a Génesis de vuelta. ¿Por qué? Porque no puede el hombre caído Sí. estar en las cosas santas de Dios como él quiere. Por eso Dios lo tuvo que sacar para afuera. Porque no puede el hombre caído estar en las cosas santas. Las cosas o sea, disfrutar el Edén, la paz del Señor, la presencia de Dios, estando así como él quiere. Como él quiere. No, Perfecto. entonces Dios lo sacó. Ahí está, Dios lo sacó. ¿Alguna otra respuesta a mi pregunta? Sí, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Pero lo perdonó después de eso? Claro, obvio. El amor de vida. Y lo vamos a ver a través de la historia. ¿Ven? ¿Alguna otra respuesta a mi pregunta? Porque uno queda con eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo que Dios hizo el Edén, el huerto del Edén, lo puso ahí, el hombre pecó y después dijo, no, no entras más al huerto del Edén? ¿Sí o no? Iba a traer de nuevo el caos, de nuevo. Iba a traer de nuevo el caos. ¿Sabes que ayer Por la desobediencia. por la desobediencia? Mira, hermano, otro día vamos a hablar del huerto del Edén, porque es harina de otro costal que nos llevaría mucho. Hay pastores que dicen que para estudiar simplemente el primer capítulo lleva 40 conferencias. El primero. Para estudiar los 3 primeros versículos lleva 12 conferencias. Y para estudiar un versículo nos va a llevar toda la noche. un solamente palabra nomás. Yo me doy cuenta que el hebreo es muy distinto a lo que está escrito acá, porque es muchísimo más completo, porque ahí está todo, porque hasta los números son letras. Son letras. Es lindo, hermano. Es lindo porque es impresionante. Claro, uno se queda con las traducciones, pero a veces las traducciones pierden lo lindo de la palabra del Señor. Pero lo que pasa es que, como nos decía el profesor anoche, hay palabras que nosotros usamos que en Israel no se conocen. El judío no la conoce. Es más, nos ponía un ejemplo. Ayer tocaba él una palabra que para nosotros, o para él que vive en Barcelona, significa ir caminando, marchando. Sin embargo, para el mexicano marchar significa ir de compra al súper. Nada que ver. ¿Vieron lo difícil que es a veces tratar de explicar un concepto bíblico? Dice, con las diferentes maneras de pensar de todos los países, o culturas, así se dice, ¿no? Porque son todas diferentes. Entonces, claro, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al castellano. Pero se perdieron cuantas cositas lindas allí. Amén, hermano. Ahora, volviendo al tema. Volviendo al tema. ¿Qué pasa, hermano? De repente nosotros pensamos que era un Dios injusto el que nos quitó del huerto. O sea, si te portás bien, te dejo estar acá. Y si no, patita para que te quiero. Andate. ¿No es así? Pero ¿qué pasa, hermano? A veces, vamos a leer. En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 24, nosotros encontramos acá, dice, ¿encontraron? Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué? Querubines. No son ángeles. Pero es un cierto tipo de ángel, pastora. Son ángeles, no, pero no son ángeles. Son querubines. Porque los querubines tienen otro tipo, es harina de otro costal que en otro momento vamos a hablar. Otro tipo de posición en el reino celestial. No se olviden ustedes que Satanás era querubín. Querubín protector. ¿Qué protegía a él? ¿Qué protegía a él? La santidad de Dios. ¿Amén? Tremendo. Ahora, el Señor, cuando echó al hombre después que pecó, que desobedeció, dice las Escrituras que el Señor puso querubines con una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino del árbol de la vida, porque el hombre quería volverse a meter por cualquier agujero. Entonces Dios, ¿qué hizo? Puso querubines. Los querubines representan la santidad de Dios. Y la espada desenvainada, que se movía, encendida, significa la palabra de Dios, significa la justicia de Dios. ¿Cuántos están acá y me entienden? Anótelo porque esto es importante que usted lo tenga. Ven, hermano. Para que el hombre no tuviera ya más acceso al huerto del Edén para regresar a comer del árbol de la vida, porque si regresaba y comía del árbol de la vida, iba a vivir eternamente. ¿Cómo? Decí conmigo, en pecado, en desobediencia. Nuevamente
volvemos a ver el amor de Dios allí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre muera eternamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios puso querubín, santidad de Dios, con una espada desenvainada, la justicia de Dios, para que el hombre no entrara más, porque si el hombre venía, volvía a entrar, volvía a tomar de ese otro árbol que no tenía que tomar, iba a vivir eternamente y iba a vivir en pecado. Y Dios no quería que el hombre viviera en pecado. Entonces pone querubín con la espada desenvainada. ¿Ven? Dios en su misericordia no se lo permitió, para que el hombre tuviera la oportunidad de ser, así conmigo, rehabilitado. Rehabilitado. Amén, hermano. Amén. Dios puso querubines, que significan la justicia de Dios y significan la santidad de Dios. Dios decía que a través de ello nadie entraría a tener comunión conmigo hasta que la justicia y la santidad de Dios se cumpliera. ¿Y cómo se cumplió esa justicia? ¿Cómo se cumplió esa santidad? Amén. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Por eso vino Jesús, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso vino Jesús. Claro, porque al no poder la pareja que él puso, tenía que hallar una persona santa y sin manos. Y nadie, porque la Biblia dice que No había todos somos nadie, pecadores, no. ¿sí o no? Y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Sí. Amén, hermano. Ahora, no hay ningún ser humano que pudiera cumplir con esa justicia y con esa santidad. Solamente Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Entonces Jesús vino, porque todos somos pecadores. Cuando aceptamos a Jesús, ¿qué pasa? Regresamos con Él al jardín del Edén. Amén, hermano. Nadie va al Padre, dijo nuestro Señor Jesús, sino por Él, a través de Él. Entonces, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos limpia, nuevamente nos hace volver a entrar allí, al jardín del Edén. ¿Cuántas veces gloria a Dios? Amén. Eso es lo más tremendo y lo más hermoso de todo. Ahí vemos el amor de Dios. ¿Por qué Dios no le permitió volver al hombre a entrar a ese jardín? ¿Por qué? Amén, hermano. Esa es la misericordia de Dios. Porque si Él entraba, iba ahora a tomar del árbol de la vida. Y Dios no quería que vivieran en pecado. Entonces más tarde tuvo que mandar a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya desde el principio de la creación. Por eso el Padre nos recibe por los méritos de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el amor eterno de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros leer Génesis 1:1? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit es el primer libro de la Biblia. Y una de las cosas que me llamaba la atención, porque ustedes saben que el vocabulario nuestro, ¿cuántos caracteres tiene? 32, ¿no? A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 32. El abecedario, ahí está. 32 caracteres. No te asustes, el chino tiene 600. Anda a aprenderte el chino. Bueno, el abecedario o el vocabulario hebreo tiene 22 caracteres. Y la primera todos saben cuál es. El alef, o el alfa como se le conoce en el griego. Amén. Y el segundo letra del abecedario, del alef B, es la B. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede el primer libro de la Biblia empezar con la segunda letra? Yo me lo pregunté y los compañeros también, porque debería empezar con la primera, ¿no? Sin embargo, empieza con la segunda. Y no empieza con la primera sería el alfa, sería el alef. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos Génesis, vemos que Dios se presenta allí como Elohim. Elohim aparece con la primera letra, es impresionante. No se le conoce a Dios en el primer libro de la Biblia como Yahvé, porque Yahvé significa juicio. Mire usted, es impresionante. Y yo decía, Señor, qué tremendo todo esto cuando uno empieza a indagar en la palabra del Señor. Y al mismo tiempo, la segunda letra es una preposición que significa dentro de, con, por o en función de. Cuando empieza, yo sé que hermanos que no me entienden nada, pero quiero que usted se meta en la palabra del Señor. Cuando dice de, Reshit,
que es Génesis, principio o comienzo, quiere decir dentro de, la palabra de, dentro de, o en función de. Y Reshit, anótelo, así como suena, Reshit, es un concepto agrícola, es increíble, Reshit, R-E-S-H-I-T, es un concepto agrícola, es una palabra del lenguaje agrícola y se le llama así al primer brote de semilla o grano o cereal que está madurando. ¿Amén? Reshit es cuando empieza a madurar el grano y es el nombre del estado específico de maduración de una semilla que es apta y que no ha sido tocada por la mano del hombre. O sea, vemos que Reshit no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué pasa? Que la terminología de una palabra en hebreo tiene hasta 8 significados. Y Reshit no solamente significa la semilla que está en su maduración, sino también significa la sabiduría de Dios. V es dentro de Reshit, la sabiduría de Dios. Eso es Génesis. Qué tremendo, ¿no? Pellizcale al lado, no te duermas. No, estamos atentos. Ahí está. V Reshit significa dentro de la sabiduría de Dios. Mira, hermano, y yo estaba meditando anoche mientras llovía en esta palabra y el Espíritu Santo me llevó a Proverbios. Mira el libro de Proverbios, hermano. Yo le compartía, Proverbios capítulo 8, le compartía esto al pastor y yo decía, Señor, gracias. Porque vemos no solamente el amor de Dios allí, en el primer versículo de la Biblia, sino vemos la sabiduría de Dios, desde el comienzo de la creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Capítulo 8 del libro de Proverbios, en el versículo 22. Miren quién habla acá. 8:22 del libro de Proverbios. ¿Encontraron? Sí. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Quién está hablando ahí? La sabiduría. Jehová me poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuera la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Mira usted, hermano. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Ni el principio del polvo del mundo, así dice la palabra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La sabiduría se hizo presente desde el principio de la creación. Por eso yo decía, Señor, qué tremendo. Volvamos a Génesis, capítulo 1. Amén, hermano. Es profundo todo esto. Ve dentro de, como decía Vicky, Reshit, la sabiduría. Amén. Dentro de la sabiduría, eso significa Bereshit. Eso significa Génesis. Amén. Dentro de la sabiduría. Amén. La segunda palabra es Bará. Bará significa crear de la nada. La tercera palabra es Elohim. Amén. En el principio creó Elohim, Dios. Pero Elohim, hay tres conceptos, tres maneras de hablar. Cuando decimos Elohim, lo primero que nosotros encontramos es Elohim como atributo del amor incondicional de Dios. Lo segundo, se le llama Haj Elohim a la suma de los atributos de cualquier deidad, de cualquier Dios. Lo tercero, se le llama Elohim a todo aquel por quien vino una palabra de parte de Dios. Como los jueces traen una palabra de parte de Dios, los sacerdotes, los mensajeros, los malak. Entonces, se le decía Elohim. Amén. Los profetas
o etcétera. ¿Amén? Traían una palabra vino Elohim con una palabra de parte de Dios. Pero, ¿qué le dijo? Padre mío, no será. Ahí está. ¿Por qué? Porque venía una palabra de parte de Dios. Entonces se le llamaba Elohim cuando traían una palabra. Pero nos quedamos con el primer concepto. Elohim como el atributo del amor incondicional de Dios. Mire usted. Entonces cuando dice, Bereshit bara Elohim, está diciendo, en función de la sabiduría, de la nada, el amor incondicional de Dios creó. ¿Cuántos dicen amén? Es profundo y es difícil, ¿no, verdad? Pero es hermoso. Porque cuando la gente dice, el antiguo pacto no tiene el amor, no, allí está. Allí está el amor de Dios. Bereshit bara Elohim. Dentro de la sabiduría, el Señor de la nada, entre el amor incondicional de Él, creó. Amashim et Haaretz, los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermano. Es lo precioso del amor del Señor, el atributo del amor incondicional de Dios. Eso significa la palabra Elohim. El atributo del amor incondicional de Dios. Dios todo lo que hizo, lo hizo en amor. Antes de crear el hombre, antes de crear la tierra, antes de crear todas las cosas, el amor de Dios estuvo allí. El amor de Dios estuvo allí. Gloria a Dios. El amor incondicional de Dios estuvo allí. Antes que nadie desobedeciera nada, estaba el amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaba el amor de Dios. Antes de la rebelión, antes de todo lo que Dios hizo, todo, el Señor no creó nada más físicamente, pero sigue creando espiritualmente. Por eso dice, el que está en Cristo nueva Criatura es. Amén. Entonces hay una nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron. Aquí Dios las hace todas nuevas. O sea, Dios sigue creando. Pero aún así, Agustín, aunque a vos te parezca mentira, cuando Dios dijo, sea la luz sigue trascendiendo. En lo físico y en lo espiritual. Porque todavía hay mundos que se están creando por la palabra de Dios dicha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se terminó de crear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero podemos ver el amor de Dios. No, es que no vemos el amor de Dios. Yo no veo el amor de Dios. No lo ven tus ojos físicos. Pero Dios sigue teniendo compasión de tu familia. Dios sigue teniendo misericordia de tu familia. Dios sigue teniendo el amor sobre tu familia. Amén. Los que no tenemos paciencia somos nosotros. Te va a ir al infierno de cabeza y allá lo estamos moliendo. No, pará. Porque Dios sigue siendo Elohim. El amor incondicional de Dios. Amén. Entonces, creó de la nada, en función de su sabiduría, el atributo del amor incondicional de Dios, Elohim, creó, organizó, bará, los cielos y la tierra. Así se debería leer el primer versículo de la Biblia. Amén. En hebreo. Amén. Pero ¿querés anotarlo en castellano? Te lo leo de vuelta. Bereshit, en función de su sabiduría, o después vos miralo en la cámara y la anotás. Amén. El atributo del amor incondicional de Dios, Elohim, bará, organizó, creó de la nada los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el amor de Dios. Allí estaba reflejado desde el comienzo de la creación el amor incondicional del eterno Dios que tenemos en nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermano, no te canses de amar. Porque si el Señor sigue teniendo amor y paciencia, nosotros tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Para terminar, Romanos 1:19. Ya lo último, miren el libro de Romanos. Vamos del Antiguo al Nuevo. Romanos, capítulo 1. En Romanos capítulo 1, mira hermano, yo me maravillaba, porque hay gente que dice, ¿dónde se ve el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Yo no veo el amor de Dios. Hay que sentirlo. Hay que sentirlo, y si no lo sentís, ¿eh? Hay que sentirlo. Hay que sentirlo, y si no lo sentís, Si usted lo siente, también todos lo sienten. pero la explicación del hermano Rodríguez.
1:19, mire hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? La creación del mundo. ¿Qué se hace visible desde la creación del mundo? Su eterno poder, su deidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sé que envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entrenegrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no pueden ver el amor de Dios. Cuando Dios dice desde el principio, su eterno poder, su deidad, Elohim, el amor incondicional de Dios, se hacen ¿qué? Visibles desde el comienzo, desde el principio. ¿Cuántos entienden? Desde el principio. Aunque no lo vean, Miguel está. Aunque no lo sientan, está. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, claro. Pero aunque no lo sintamos, está. Gloria a Dios. Porque Dios no falla su palabra. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, como yo siempre te digo y siempre te enseño, misterio detrás del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esos son los misterios de Dios, por los cuales uno, hermano, a veces se debería detener más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y comprender el eterno amor de Dios sobre nuestros corazones y conocer más, gloria, al Dios que servimos. Y pedirle al Señor que nos dé ese amor para poder amar a nuestros hermanos. ¿Sabes qué, Gloria? No es que Dios nos dé. No, oramos mal a veces. No es que Dios nos dé, ya está. ¿Cuánto entiendes? No está despierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que, como dice Gloria, no se manifiesta? Porque no nos acercamos más a la luz. Cuando nos acercamos a la luz, vemos que tenemos cualidades divinas. ¿Cuántos dicen amén? Te nace amar a alguien, y vos decís, pero no le conozco. No debería amarlo porque me hizo mucha maldad. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Me entiendo un poquito más. Amad a vuestros enemigos. Pero, Señor, no me nace. No importa, que amamos igual. Hay que amarlos igual. Uno se obliga. Me siento obligada a amar. No, tengo que amarlo. Tengo que amar. No, de verdad. ¿Cuánto me entiendes? No, porque si tenemos el amor del Señor, no. Pero te sentís obligada. No me tengo que obligar. Pero te sentís obligada. A veces lo sentimos, la verdad, obligados. Lo tengo que amar, aunque no lo hable. Cuando tenemos a Cristo, la hermana me entiende, siempre juego con ella, pero la hermana me entiende. ¿Qué pasa? Cuando tenemos a Cristo es algo natural. ¿Me entiende la hermana Walter? Es algo natural, ¿no, verdad? Claro. Te nace. Cualidad espiritual. Ahí está, porque es una calidad de Dios. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Harina otro costal que en otro momento vamos a hablar. ¿Amén? Porque si no se extiende y no quiero extenderme más. Pero ¿qué pasa? Tenemos esas cualidades adentro. La misericordia, la compasión, el amor incondicional. Y damos, y nos sacamos los trapos y se los damos a alguien y no lo conocemos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y es nuestro enemigo, Ellos nos maldicen su bendecido. porque es natural. Es natural. Ah, sí. Porque no podemos devolverlo de la misma manera. También. No podemos devolver. Ah, Claro, ahí está. para Volvemos a lo mismo, ¿viste? Pero está bien lo que vos decís porque es así. Pero ¿qué pasa? Cuando, voy un poquito más profundo, cuando Jesús está formado en nosotros, Catri, cuando Jesús está formado, nos nace natural. O sea que ya no me digo, no voy a hacer esto. Como hablamos con un hermano la vez pasada y decíamos, no, porque la Biblia dice que no debemos adulterar. Ahora, si la Biblia no lo dijera, lo hacían. ¿No, verdad? Está, póngase de pie. Por eso qué bueno, hermano, escudriñar las Escrituras. Porque ella nos enseña, ¿no, verdad? La palabra de Dios nos enseña. Nace natural porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos a Cristo formado. Cuando Cristo está formado, es natural amar a mi enemigo, orar por él, vestir a que no se lo merece, perdonarlo. Es natural. No voy por la vida diciendo, tengo que hacerlo. No, es natural, ¿no, verdad? Nace. Porque Cristo está formado. Por eso el apóstol decía, no me canso, dice, hasta que vea a Cristo formado en ustedes.
ustedes. Sí. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque no se trata, hermano, cómo es la Biblia. No, Cristo tiene que estar formado. Sí, amén. Porque cuando Cristo está formado en nuestro corazón, estas cosas son naturales. Sí, amén. Porque están dentro de nosotros, pastor, esas cualidades del Espíritu. De amar, de no sentir odio, de bendecir. Es natural. Ahora, no es natural en un hijo de Dios que no sea así. Amén. ¿No, verdad? No. Harina otro costal que en otro momento. Señor, gracias. Gracias por este momento, Padre, que tú nos concedes de poder estar delante de tu presencia y apreciar las Escrituras, Señor. Aleluya, Señor. Gozarnos en ella, Gloria a Padre. ti, Señor. Y darar en ella porque en ella está la vida, Amén, Señor. Señor. Es una delicia para nosotros. Bendito sea tu nombre, Gloria a Señor. ti, Señor. Cuando podemos, Señor, escudriñar la palabra del Señor y ver que ella trae luz Gracias. a nuestro corazón, muchas veces, Señor, en tinieblas, ignorantes, Señor. Sí, Señor. Ella nos trae luz, Señor, nos trae conocimiento para que nosotros podamos, Señor, saber que la sabiduría poder llevar a la práctica, Señor, la sabiduría del Eterno, Señor, al lugar donde nos movemos. Gracias, Padre, porque ¿para qué queremos conocimiento? Para ello. Y para dar palabras, Señor, de sabio al corazón afligido y al corazón cansado. Padre, gracias, Señor, porque tú escondiste esto tan hermoso de aquellos que se creen sabios, que se creen filósofos, que se creen entendidos, Señor, y las has dado a nosotros, los niños espirituales, Señor, que todo lo creemos de parte tuya y con un corazón humilde recibimos la palabra, Señor, que viene a nuestras vidas, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, das a nuestro corazón, Señor, el que podamos interpretar las Escrituras, el que podamos, Señor, caminar, porque esto se trata, caminar en ella, Señor, conociendo más de ella, haciendo preguntas, teniendo respuestas, Señor, y las respuestas están en tu palabra. ¿Por qué, Señor? Porque tu palabra es viva, sigue siendo viva, es viva, Señor, porque nosotros la hablamos y nos edificamos nosotros, Señor, sigue siendo viva, porque ella nos lee, no somos nosotros los que la leemos, sino es ella la que nos lee a nosotros. Gracias, Señor, es viva y es eficaz, y Señor, y corta y separa de lo que es espíritu, de lo que es carne, separa lo que es espíritu, de lo que es alma, Señor, y discierne las intenciones, Señor, la fragilidad de nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, cale hondo en cada corazón y en cada vida, Señor, y podamos conocer un poquito más del amor incondicional de un Dios tan grande, tan eterno, tan soberano, Señor, que ha tenido tanto amor para cada uno de nosotros, Señor, para que lo conozcamos a Él, Señor, y a Cristo Jesús, a quien tú nos has enviado. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y que cada uno de ellos no vuelva como ha venido, sino que pueda llegar a su casa con un poquito más de ti, Señor. Gracias.